Ustedes saben que la educación en nuestro país tiene algunas connotaciones muy especiales, sobre todo para aquellos que de algún modo están vinculados a todo esto que tiene que ver con el área específico de la educación. Vamos a conversar con Rodolfo De Vincenzi, el licenciado De Vincenzi, que entre otras cosas es magíster en gestión educativa, especialista en gestión educativa, licenciado en sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, en última instancia, es el vicerrector de la Universidad Abierta Interamericana desde 1995 hacia la fecha. Con él vamos a tocar todo este tema de la educación. Gracias por venir. Bueno, gracias a usted. ¿En qué estado está la educación ahora en estos momentos en nuestro país? Bueno, ¿Cómo para empezar? Para empezar, así Sí. una pregunta Sí, suave. suave. Sí. Bueno, creo que vivimos un momento, digamos, antes de meternos en Argentina, un cambio de paradigma fuerte a nivel internacional, sobre todo en lo que hace a la educación superior, ¿no? La masificación de la matrícula, los aumentos muy importantes de las tasas de egreso de secundario y los aumentos muy importantes de ingresos de alumnos, los ajustes de demandas sociales de lo que se pretende de la universidad desde los distintos sectores, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, como desde las empresas, han generado una revolución, o sea, un cambio. Si agregamos a eso la incorporación de tecnologías dentro de las aulas, lo cual genera grandes cambios en términos didácticos, la aparición de la educación a distancia, la internacionalización de la educación, la revolución de las comunicaciones, o sea, son una cantidad de cosas que juntas han generado un cambio de paradigma fuerte sobre la educación y hace que permanentemente veamos como que la educación esté en crisis, ¿no? Hay como un contrasentido o una contradicción entre toda esta evolución, que es para bien, y todo lo que ocurre, por lo menos en los recientes congresos se ha dado, que hay como una crisis y que no todo el mundo, o sea, como bien lo ha dicho, hay una enorme cantidad de egresados de la escuela secundaria, por supuesto, ingresando en la universidad también un número grande, pero hay como una deserción también muy grande. Entonces, no todo el mundo que entra a la universidad se recibe, no todo el mundo que entra a la universidad cumple el ciclo lógico de los 5 o 7 años, de acuerdo a la carrera que sea, y no todo el mundo continúa absolutamente preocupándose por formarse más. Sí, el hecho de que ingresen más alumnos, que haya una mayor masificación de la matrícula en las universidades, o sea, no solo afecta a las universidades, es más heterogéneo la población que estudia en el nivel universitario. Antes quien era estudiante universitario estaba dispuesto a dar una dedicación full time, tenía resuelta su situación económica, no necesitaba trabajar y estudiar, o si no la tenía resuelta encontraba mecanismos de becas para. El que haya una masificación hace que hoy en el financiamiento de la educación, y no se refiere exclusivamente a las cuotas en el caso de las universidades privadas, sino lo que implica un estudio universitario que implica otras erogaciones económicas importantes y una dedicación de tiempo que a esa edad también es una inversión económica que hace el alumno. Hoy más del 60% de los alumnos que estudian trabajan, entonces conciliar el trabajo y el estudio más la familia, también el momento en que ingresan a la universidad, en muchos casos coincide con el momento en que constituyen una familia, ¿no? Entonces la sumatoria de estos factores más la forma en que se va complejizando la educación hace que también genere más posibilidades y más probabilidades de falla, ¿no? Ahora, en cuanto a la educación en sí, en cuanto al contenido de la educación en sí, ha variado en el tiempo. Y específicamente, y teniendo en cuenta lo que fue el primer comentario, que estamos de algún modo universalizados a través de Internet, a través de lo que puede ser la conexión con el mundo, no se aprovecha como debiera, y los sistemas educativos o el contenido de la educación
no es el mismo que podía haber sido en otros años. Sí, yo estoy de acuerdo con esa posición. Me parece que la aparición, hubo algo muy importante que cambió un poco el foco de qué es lo que se enseña dentro de las aulas, que es la aparición de las pantallas. La aparición de las pantallas en todas sus formas, lo que hizo es que no sea necesaria exclusivamente la lectoescritura, no era el único medio de acceder al conocimiento, y que solamente el dominar la técnica para poder cuestionar el conocimiento llevaba un tiempo material importante, ¿no? La aparición de la pantalla hace que uno tenga conocimiento procesado, la imagen es conocimiento procesado, y que más rápidamente puedan acceder a ese conocimiento. Y esto lo que genera es cambios muy importantes respecto de la posibilidad de que el alumno tiene de cuestionar aquel conocimiento que se le imparte, ¿no? Y esto genera una crisis al interior de las escuelas, al interior de las universidades, y también una crisis en cuanto a los valores, ¿no? Porque la comunicación y masiva, la Internet, que nos permite acceder a cualquier cosa en cualquier momento, nos permite construir nuestros propios juicios de valores con mucho más información de la que teníamos antes, ¿no? ¿Por qué la diferencia entre la escuela privada y la pública? Bueno, me parece que es una cuestión de organización en cierta parte. De todas maneras, no hay elementos así objetivos que permitan determinar cuáles son las verdaderas diferencias. Cuando uno se pone a analizar la forma en que se estructuran, sí, la estructura organizativa, ahí aparece la diferencia. Está bien, pero yo lo digo más que nada por el contenido de unos y otros. Daría la impresión de que mucha gente se está volcando a lo privado precisamente por la falta de continuidad a lo mejor, o la falta de contenido de lo que es lo público. Entonces por eso se va a lo privado. ¿Es así o no? No podría decírselo a ciencia cierta porque, digamos, no conozco elementos que permitan tomar una posición respecto de esto, ¿no? Probablemente coexisten una cantidad de causas que puedan hacer que se puedan inclinar hacia la educación privada o hacia la educación estatal. Lo que sí existe un importante crecimiento de la matrícula que creo que tiene que ver con esta cuestión de la masificación, independientemente de cómo funcione la lógica de suma cero, de cuántos van al sector estatal o cuántos eligen el sector privado. Me parece que habría que investigar, medir subjetividad colectiva y poder determinar cuáles son los factores que hacen que unos elijan uno o la otro, como para poder decirlo a ciencia cierta. Lo que sí es cierto es que el sector privado ha venido teniendo un crecimiento a pesar del valor, a pesar del valor. Sí, me parece que la gente al momento de elegir elige la libertad de elección, y más en un bien público como es la educación. Uno el valor es como que lo pone no en un primer plano sino en un segundo plano. Obviamente quien no tiene las posibilidades de acceder materiales no tiene esa posibilidad, pero me parece que es algo por lo cual la población al momento de elegir educación está dispuesto a hacer un esfuerzo. Sí, gracias por venir, Rodolfo. Bueno. Ha sido un gusto, ¿eh? Bueno, igualmente. Por lo menos espero que hayamos ilustrado un poquitito acerca de la educación en el país. Bueno, muchas gracias por invitarme. Pero por favor, un gusto. Bueno.